En su libro, Matt Visser se refiere a los agujeros de gusano como una estructura que logra conectar dos puntos distintos del espacio-tiempo creando un puente a través de una dimensión superior. Entonces, conociendo esta definición, para poder hablar de agujeros de gusano, primero tenemos que hablar de dimensiones. Las dimensiones inferiores no son las más familiares. Un punto no requiere de dimensiones, ni de altura ni de ancho para poder existir. Sin embargo, añade un segundo punto y la distancia que conforma estos dos puntos requiere de una dimensión para poder existir, formando con dos puntos finalmente una línea. Añade una segunda línea a una distancia de esa primera línea y para eso se requiere de una segunda dimensión. Una de esas dos líneas con otras dos líneas y se consigue un cuadrado que se conforma en un plano. Luego añade otro plano para poder agregar otro cuadrado y para rellenar ese espacio se requiere de una tercera dimensión. Une esos dos cuadrados con otros cuatro cuadrados y finalmente obtienes un cubo. El cubo es de 3 dimensiones. Siguiendo este razonamiento, 2 puntos forman una línea, 4 líneas forman un cuadrado, 6 cuadrados forman un cubo y por consiguiente 8 cubos deberían de formar un objeto de 4 dimensiones, también conocido como tesseract. Aquí es cuando la relatividad general nos va a pedir que hagamos una pausa y reconsideremos al respecto. Porque el tesseracto pertenece a la quinta dimensión, mientras que en realidad la cuarta dimensión es el tiempo. Naturalmente tendemos a entender el tiempo como este caudal de agua, que si bien no conocemos su principio o su final, hay algo que podemos afirmar con seguridad, y es que el tiempo fluye en una única y constante dirección. Sin embargo, esta asunción del tiempo es errónea. El tiempo es la cuarta dimensión, donde el espacio y el tiempo finalmente convergen al unísono para formar un lugar en el que moverse a través del espacio es también moverse a través del tiempo. Por ejemplo, este árbol en la base podría ser el año 1984, pero al desplazarnos hasta la copa también nos estaríamos desplazando a través del tiempo y por consiguiente así podría ser el año 2024. Sin embargo, ¿a qué se debe entonces nuestra percepción del tiempo? Si nosotros vivimos en una dimensión inferior, entonces ¿por qué de todas formas percibimos tiempo? La respuesta se encuentra en que nosotros no experimentamos el tiempo a su máximo esplendor, sino que en realidad experimentamos una consecuencia de su existencia, puesto que vivimos en una dimensión más baja. Para entender mejor este concepto, reflejémoslo en un ejemplo. Estos son bígrados, criaturas bidimensionales que viven en un universo plano, conciben arriba, abajo, izquierda, derecha y todas sus variaciones, pero jamás entenderán lo que es la profundidad. Por el otro lado, esto es una naranja. Por mucho que yo intente mostrarles la naranja a los bígrados, jamás podrán verla. Ellos no pueden interactuar con ella y por consiguiente no pueden entender el concepto de naranja. Sin embargo, hay cosas de la naranja que los bígrados sí pueden percibir. Pueden percibir, por ejemplo, la curvatura que generaría la naranja al yo apoyarla en su universo. También podrían percibir, por ejemplo, su sombra, puesto que esta es bidimensional. Estas son todas cosas que los bígrados pueden experimentar y medir de la naranja, y por consiguiente hacerse una idea de cómo funcionan las 3 dimensiones. Aunque claro, hay cosas que jamás lograrán conjeturar en sus primitivas mentes. Y esta a su vez es la relación que nosotros guardamos con el tiempo. Nosotros somos bígrados y el tiempo es una naranja. La trayectoria lineal que nosotros percibimos del tiempo no es más que una consecuencia de su existencia en una dimensión superior, o, si se lo quiere, una sombra. Entonces, volviendo a los agujeros de gusano, recordemos que estos son una estructura que conectan dos puntos de nuestro espacio tridimensional, creando un puente por una cuarta o quinta dimensión. Analógicamente, nosotros podemos crear un agujero de gusano en el mundo bidimensional de los bígrados. Naturalmente, si un bígrado quiere llegar desde el punto A hasta el punto B, requiere de recorrer toda esta distancia, pero nosotros, siendo seres que percibimos una dimensión extra, podemos doblar el espacio-tiempo de ellos, creando entonces un puente a través de una dimensión superior a la que perciben los bígrados. Y sí, esto es tal cual como se explicó en Interestelar. De la misma manera, se plantea la existencia hipotética de seres de dimensiones superiores que podrían crear agujeros de gusano en nuestro universo. Pero entonces, ahora que entendemos su funcionamiento, la pregunta que reside es: ¿podrían existir realmente los agujeros de gusano? Es complicado. Siguiendo las ecuaciones de relatividad general, se puede. Pero serían muy inestables, de manera tal que si tú o cualquier masa mínima intentara atravesar una de las bocas del agujero de gusano, este colapsaría sobre sí mismo. Que si bien desconocemos a ciencia cierta qué significa, en la mayoría de contextos ha de ser algo muy inconveniente. Para lograr evitar que el agujero de gusano colapse, se requiere de una fuerza que logre contrarrestar la gravedad del mismo, y para eso se requiere de una masa con propiedades exóticas que logre causar un efecto muy particular en el espacio-tiempo. Para ilustrar mejor la idea de materia exótica, volvamos a la naranja. Esta naranja tiene una masa de aproximadamente 300 gramos. Lo cual, por supuesto, deforma el espacio-tiempo, aunque sea de una forma imperceptible, en un efecto que nosotros llamamos gravedad. Ahora, esta otra naranja es una naranja de masa negativa. O sea, en realidad no tenemos el presupuesto para masa negativa, pero supongamos.
Esta masa tiene una masa de 300 gramos negativos, lo que también deforma el espacio-tiempo, pero en el sentido opuesto que la masa natural, de esta manera causando que repela otra masa en un efecto que podríamos llamar gravedad negativa. Este tipo de gravedad negativa nos permitiría mantener abierta la boca de un agujero de gusano, lo que implicaría que entonces nuestra búsqueda de materia exótica se reduciera a haber encontrado masa negativa. Pero entonces, ¿dónde está la masa negativa? Para nuestra desgracia, se trata nada más de un objeto hipotético que nace de ponerle un signo de menos antes de la masa en las ecuaciones de relatividad general. Sin embargo, lo que necesitamos no es la masa negativa per se, sino el efecto que ésta conlleva, o sea, la gravedad negativa. Por consecuencia, esto ha llevado a algunos científicos a sugerir alternativas a la masa negativa. En el CERN existe un laboratorio llamado GIBA, en el cual se investiga la posibilidad de cómo reacciona la antimateria a la gravedad. Por el momento hemos producido muy poca antimateria y la poca que producimos se aniquila pocos momentos después, de manera que no conocemos realmente cómo actúa la antimateria al ser sometida a la gravedad. Si el experimento termina por ser exitoso y la antimateria resulta ser un generador de gravedad negativa, entonces estaríamos un paso más cerca de poder sustentar agujeros de gusano. Sin embargo, de nuevo, como sabemos, la antimateria es muy difícil de producir y tiene un tiempo de vida muy corto, así que simplemente nos encantaríamos con otro escalón más antes de poder producirlo. En realidad, cualquier tipo de materia exótica rompe con las condiciones de energía de la relatividad general, pero estas son más bien sugerencias que reglas reales, puesto que se ha demostrado que se han roto en múltiples casos, tales como con la materia oscura o el efecto Casimir. De todas formas, supongamos que solucionamos el problema de la materia exótica, que incluso si es así, tienes que bajar a través de una zona con alta densidad de energía negativa, lo que puede que no sea muy saludable. Pero aún así, para mantener abierto un agujero de gusano, se requiere un agujero de gusano en un primer lugar. Entonces, una pregunta obvia todavía reside. ¿De dónde sacamos un agujero de gusano? Pues existen dos candidatos principales para el trabajo. Si la teoría de cuerdas o alguna de sus variaciones termina por ser la manera correcta de describir el universo, entonces podrían haber agujeros de gusanos por todo el universo esperando a ser descubiertos. Esta teoría plantea que durante el Big Bang a escalas de Planck sucedieron numerosa cantidad de fluctuaciones cuánticas que enhebraron dos puntos del espacio-tiempo mediante lo que denominamos como cuerda cósmica. Estos simplemente son otra forma de agujeros de gusano, que en los primeros miles de millones de trillones de un segundo después del Big Bang, sus extremos fueron separados a muchos años luz de distancia. De esta manera, si los agujeros de gusano fueron creados en el universo primitivo, ya sea por cuerdas cósmicas o cualquier otro método, entonces podrían estar esparcidos a lo largo y ancho del universo simplemente esperando a ser descubiertos. Pero entonces el problema ahora radica en cómo luciría un agujero de gusano. Nuevamente, Interestelar dio en el clavo al representarlos como una esfera, pues es el análogo de un agujero en 3 dimensiones, por el cual pasaría luz proveniente desde el otro lado del agujero de gusano, el cual podría ser un lugar remoto del universo. Pero dado que no emite ningún tipo de radiación en particular, podríamos confundirlos con radiación de fondo, o incluso peor, no detectarlos en lo absoluto, pues no conocemos el tamaño que podrían tener. Pero como dijimos antes, existe otro potencial candidato para la tarea de dónde sacar un agujero de gusano, siendo este la nada misma, o más específicamente el vacío cuántico. Se sugiere que a escalas tan pequeñas, la topología y geometría del espacio-tiempo fluctúa de forma salvaje. Esto debido al principio de incertidumbre de Heisenberg, lo que genera que su forma sea variable y que por consiguiente dé lugar a lo que nosotros denominamos espuma del espacio-tiempo. Lo que implicaría que, tal como pares partícula-antipartícula se crean y destruyen en fracciones de segundo, también lo harían así agujeros de gusano, a una escala minúscula. De esta manera, se cree que una civilización avanzada habría aprendido a extraer uno de estos micros agujeros de gusano de la espuma espacio-tiempo, agrandarlos a una escala macroscópica para satisfacer sus necesidades y luego estabilizarlos con materia exótica. Entonces, supongamos que finalmente logramos superar todas estas adversidades. Conseguimos un agujero de gusano de una forma u otra, lo estabilizamos con materia exótica y estamos listos para usarlo. ¿Ahora qué? Bueno, existen dos principales consecuencias a la existencia de agujero de gusano. La primera siendo paradojas temporales. Verás, cuando uno atraviesa un agujero de gusano está, en el sentido más literal de la palabra, viajando a través del tiempo, puesto que, como vimos antes, se requiere de pasar por una dimensión superior, en este caso la dimensión del tiempo, para poder utilizar un agujero de gusano. De esta manera, tú podrías entrar en noviembre de este año, salir en octubre de este año y matarte a ti mismo. Esta y otra enorme cantidad de paradojas temporales de las que darían para toda otra conversación. Pero la cuestión es que esto lleva a los científicos a creer que los agujeros de gusano simplemente no podrían existir, puesto que se están metiendo con uno de los principios más fundamentales sobre los que se fundamenta nuestro universo, es decir, el principio de causalidad. La segunda consecuencia puede en realidad no ser tan divertida, y es que ¿a dónde lleva un agujero de gusano? La realidad es que no podemos elegir dónde se encuentran los extremos de un agujero de gusano, de manera tal que cada vez que encontremos uno sería una completa lotería. Por un lado, podría ser un sistema lleno de planetas habitables esperando a ser colonizado, o por el otro, podría ser una estrella a punto de hacerse supernova.
se sugiere que podría existir un agujero de gusano cuyos ambos extremos estén cerca y luego mover estos extremos a lo largo del espacio-tiempo para colocar la entrada y la salida en un lugar de interés para el humano. Pero de todas formas eso podría derrotar el propósito inicial del agujero de gusano, puesto que el espacio que separa la entrada y la salida de todas formas hay que recorrerla por métodos convencionales en una primera instancia. Y hablando de propósitos, el principal y más ambicioso de los agujeros de gusano es el del viaje interestelar, que si la materia exótica existe y la logramos manipular, quizá existan otras alternativas más factibles, tales como el Warp Field, que es una nave hipotética que lograría comprimir el espacio-tiempo delante de ella y estirarlo detrás, logrando así un viaje más rápido que el de la luz. Pero no todo son malas noticias para los agujeros de gusano. Se cree que si se descubren y se pueden llegar a estudiar, podrían ayudar a desvelar algunos de los misterios más importantes de la física, como por ejemplo el entrelazamiento cuántico. Sin embargo, hasta entonces habrá que esperar. Y, dado la manera en la que progresa nuestra tecnología, podrían ser siglos o incluso milenios hasta que confirmemos o desmintamos la posibilidad de la existencia de los agujeros de gusano.